Hola, permitid que me presente. Me llamo Carmen Gómez von Stübrekowski y soy intérprete de conferencias en Bruselas. Trabajo para la Comisión de la Unión Europea. Como habréis podido deducir por mi nombre, mi padre es español, mi madre alemana, y es el motivo por el cual yo he crecido en dos lenguas. Soy bilingüe con alemán y español, pero también porque he crecido en Bilbao yendo allí al colegio alemán. Ahora ya desde hace 30 años vivo en Bruselas y soy intérprete de conferencias. Trabajo aquí no solamente para la Comisión Europea, sino también para otras instituciones de la Unión Europea. Si hay algo que caracteriza el trabajo del intérprete de conferencias, yo diría que es la variedad. La variedad en sus más diversos aspectos. Para empezar, la variedad de las lenguas con las que trabajamos. He mencionado mis lenguas maternas, pero además de estas dos lenguas hacia las que interpreto también a partir del inglés, del francés, del neerlandés y del portugués. Aquí en Bruselas vienen a reunirse representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea a tratar de los temas más diversos. Y en estas reuniones pueden utilizarse dos lenguas o muchas más, todas las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión. En ese caso, son 23 las lenguas que se emplean en las reuniones. Y entre estos dos extremos, de reuniones bilingües en dos lenguas hasta reuniones con 23 lenguas, caben todas las combinaciones posibles. La variedad en nuestras reuniones también se ve en los temas que tocamos, que pueden ser todos aquellos de los que se ocupa la Unión Europea en una u otra manera, pero también el nivel de las reuniones difiere mucho. Las más conocidas, porque son las que se comentan en los medios de comunicación, suelen ser los consejos de ministros o las reuniones de los jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros de la Unión. Pero la mayor parte de las reuniones son reuniones técnicas, de representantes de los ministerios de los Estados miembros, por ejemplo, o reuniones de los representantes de la sociedad civil. El hecho de que en estas reuniones a tan distintos niveles se traten temas tan diferentes nos obliga a mantener siempre una cierta curiosidad, a seguir informándonos acerca de todo, a interesarnos por todo, y cada día se va aprendiendo algo nuevo en realidad. Otro aspecto de nuestro trabajo en el que se observa la variedad es que no trabajamos siempre en el mismo lugar, no es como trabajar cada día en la misma oficina. No, cada día trabajamos para una reunión diferente que tiene lugar frecuentemente en un edificio diferente, es para una institución diferente y trabajamos también con compañeros diferentes. Habitualmente trabajamos en un pequeño equipo de 2 o 3 compañeros de la misma lengua materna. El pequeño equipo de intérpretes españoles, por ejemplo, de 2 o 3 intérpretes españoles, aporta el número más amplio de lenguas posible a partir de las cuales se interpreta. Y a su vez se inserta en el equipo más amplio de todos los intérpretes que participan en una reunión, trabajando para los delegados. Entre todos intentamos cubrir de la mejor forma posible el abanico de lenguas que se van a emplear en esa reunión. Hay algo que me gustaría destacar en nuestro trabajo para disipar un malentendido. Hay quien pueda pensar que nuestro trabajo consiste en traducir literalmente, palabra por palabra, frase por frase, lo que han dicho los delegados en la sala. Pero yo diría que no es así, que frecuentemente lo que no se dice es tan importante como lo que sí se ha dicho, porque de lo que se trata es de trasladar con la máxima fidelidad no ya las palabras, sino las ideas que quiere transmitir un delegado y también las emociones que frecuentemente solamente se escuchan en el tono de la voz. También eso lo tenemos que trasladar fielmente. Y creo que es el motivo por el cual a los intérpretes de conferencias todavía no nos han venido a sustituir las máquinas ni los algoritmos de la inteligencia artificial. Nuestro trabajo consiste no ya
en que las personas entiendan lo que ha dicho el otro, sino que realmente se comprendan, realmente que se encuentren a medio camino, que puedan llegar a un entendimiento entre ellos. Somos un puente entre personas, entre culturas, que es lo que precisamente hace tan interesante nuestra profesión. Espero haber explicado brevemente en qué consiste nuestro trabajo y también haber despertado un cierto interés por él. Muchas gracias por vuestra atención.